Estamos con Felipe Ángel. Él es, él es una de las primeras personas también que funda Fénix. Él es un jugador que actualmente pertenece a la comunidad de Bogotá, pero por recomendación de algunos de los entrevistados, pues él, él nos lo muestra como una de las personas más influyentes, de los que más influyó en que este deporte se desarrollara y llegara a lo que es hoy acá en Ibagué. Así que Felipe, buenas noches y pues cuéntenos usted como uno de los fundadores del Ultimate de Ibagué, cómo comienza el Ultimate acá en Ibagué, cómo fueron sus inicios, quiénes fueron los primeros en jugar, pues si hay alguien específico que lo trajo, quién fue, entonces. Sí, buenas noches, ¿cómo les va? Creo que hay que rastrear el origen como a tres o cuatro lugares en especial. Nosotros tenemos conocimiento, pues cuando arrancamos como que también nos preocupamos mucho por saber de dónde salía todo. Y sabemos que nosotros arrancamos en enero, a finales de enero de 2007, digamos que eso fue como, ahí es donde se forma, digamos, un parche en el Parque de Parrales, donde la gente empieza a jugar un par de veces a la semana, y de ahí salen originalmente los pericos eléctricos y Fénix. Antes de eso, ese es como el origen formal. Antes de eso sabemos que alrededor de... Hay incluso versiones que hace 10 años antes, o sea, más o menos 97, había gente jugando con Frisbee en la Universidad de Tolima. Ellos jugaban una versión del juego como muy diferente, sin reglas de Ultimate, pero es más, me acuerdo que en uno de los relatos ellos contaban que el juego consistía en poner dos palos, como dos guaduas, cada una a un lado y al otro lado de la cancha donde después entraban los pericos, y el gol era pegarle con el frisbee al palo. Ese es como uno de los orígenes. El segundo origen, como el más formal, porque fue el que dio origen a ese parche de Parrales, es el alemán del que ya les habló Felipe Tobar. Es una persona que viene de intercambio por IAESTE a la Universidad de Ibagué. Él conoce a algunas de las personas que empiezan a jugar, que no somos nosotros. Creo que ya lo mencionaron también, que es Alexis Amezquita, que le decían Bonsai, que él arranca con nosotros en Fénix. Y más personas de los pericos que yo no conozco y que no continúan hasta donde yo tengo entendido. Porque todos los que están ahorita los pericos entran después. Okay. Ese es como el segundo origen y como el más formal porque es el que desencadena directamente en el parche de Parrales. Aparte, hay dos personas que contribuyen mucho a como a lo que es Ibagué, de alguna manera, y es Pocho Giraldo de Bogotá y Vanessa Spitia en Medellín. Pocho Giraldo, cada uno de ellos dos conoce el Ultimate por su cuenta, o sea, ellos no tenían nada que ver, cada uno arrancó en su ciudad de manera independiente y cada uno jugó un rol prominente. ¿Por qué? Porque Pocho, por ejemplo, juega después tú, digamos que no es el jugador más constante, pero cuando arrancamos nosotros, Pocho está ahí dando un apoyo, conociendo, contándonos cosas que él ya conocía porque ya había jugado varios torneos con Disco Stu. Pocho incluso va al primer torneo de Guerreros del Viento, el que va a Fénix, y juega con Fénix en ese Cali. Vanessa alcanzó a jugar un par de veces aquí en Ibagué visitando, estaba de visita con los papás y juega un par de veces con la gente de Parrales. Vanessa, selección Colombia femenina para Vancouver, capitana de Wicca, Vanessa Spitti, ella se llama, ella salió de la presentación y se fue para Medellín y allá está radicada. Ella fue otra de las personas que cuando vino y jugó de alguna manera contribuyó a esto. Sé que hay una tercera persona que yo no conocí nunca, que era una niña de apellido Mozos, creo que Natalia Mozos, no estoy seguro. Okay. Ella también sé que jugó en Bogotá y cuando nosotros arrancamos ella estuvo un par de veces en Ibagué como jugando con la gente y eso siempre nos servía que la gente fuera a jugar. Digamos que esas son como las varias fuentes que nos da origen a lo que es el Ultimate. Luego que ya estamos jugando en Parrales, recuerdo mucho que jugamos cuartetos y era rey de cancha toda la noche. Había, no sé, 5 o 6 equipos todas las noches. Y a raíz de que se hacen esos cuartetos, Javier Medina, que está ahí, organiza un torneo que se llama, ya no recuerdo cómo se llama el torneo, ¿Layout? pero que el layout, exactamente. Okay. Y ese torneo es más o menos como en abril del 2007. Y ese torneo, él lo promociona como el primer torneo donde va a venir gente de Bogotá. Y en realidad fue el primer torneo formal, antes no se había jugado nada.
nosotros nos metemos a ese torneo con un equipo que jugaba de camiseta roja y se llamaba Los Borbotones, no me acuerdo mucho. Ok. Y de Bogotá vino Ceregon, un Ceregon de donde estaba, por ejemplo, Pedro Torres, que era jugador en Euforia, que jugó Mundial en Australia, fue Mixed en Vancouver, fue con Euforia Praga. O sea, había también vino Matanga, vinieron dos Matangas, dos equipos de Matangas, donde estaba Julio Duque, que también fue mundialista en Vancouver, que ahora está jugando en Australia, y vinieron dos o tres personas que jugaron con un equipo con Tavi combinado. Ok, qué pena lo interrumpo. O sea, ¿es el layout? ¿Es en qué año? En el 2007. Ahí todavía no está conformado Fénix. No. Ok, listo. De hecho, si usted le pregunta, no sé, yo no he escuchado todavía la entrevista de Tavi, escuché la de Tobar, no la de Tavi, pero si usted le pregunta a Tavi, él dice, pues lo ha hecho muchas veces, que para él Fénix arranca ese fin de semana del torneo. Pues, Y mucha gente, creo que Alfredo Ortiz, que es capitán de Fénix ahora, todos cuentan esa fecha como el inicio oficial de Fénix como tal. Yo no tengo la fecha exacta, yo creo que es como mediados de abril. Todo ese tiempo entre enero y abril es solamente en Parrales, jugando cuartetos. Y nosotros lo que hacemos es que a raíz de ese torneo, llegan los de Bogotá, hay varios equipos de Ibagué. Recuerdo mucho que la camiseta estaba incluida en el costo del torneo, entonces todo el mundo jugó relativamente uniformado. Nosotros yo creo que éramos como los más malos porque éramos los que menos tiempo llevamos jugando, pero al mismo tiempo por ser malos como que buscamos más gente para poder, si me entiende, tener los cambios, para poder correr, digamos, alguna táctica incipiente. Pues nos fue bien, le ganamos a un Matanga y yo recuerdo mucho que Tavi estaba muy feliz porque fue la primera vez que, yo me acuerdo mucho que le decía, es la primera vez que le ganamos a alguien de Bogotá, es la primera vez que le ganamos a alguien de Bogotá, y pasamos a semifinales, y las semifinales eran Sergon contra nosotros, que éramos los Borbotones, y la otra semifinal era Matanga contra el equipo de Tavi, que era el que tenía los refuerzos de Bogotá. En ese equipo de Tavi estaba jugando Pocho, precisamente, Eric Artavia, que era un disco Stu, que ahorita está jugando, creo que en Singapur, y Juanito Salinas, que es un disco Stu, que ahorita está en Buenos Aires. Okay. Las semifinales las gana Ceregon y el Matanga de Julio, y la final gana Ceregon ese torneo. Entonces, a raíz de ese torneo, nosotros nos encontramos la otra semana y Tavi hace mucha fuerza para que empecemos a entrenar seriamente. Y de alguna manera, es más, en las camisetas de ese torneo, sí, no sé si, creo que hay gente que todavía la tiene, sí, por ahí están las fotos. Todas tienen el logo de Fénix. O sea, todo el mundo jugó con el logo de Fénix. Gente que después iba a ser Perico, por ejemplo, ahí estaba Pillo, que es capitán de Sakima. Todo el mundo jugaba con el logo de Fénix. Bueno, y entonces nosotros arrancamos después de ese torneo como Fénix. Todavía hace mucha fuerza como venga, formalicemos, juguemos como Fénix, empezamos a entrenar, hay un torneo en Bogotá. Y él como que pone en consideración que yo sea el capitán, un poco por lo que yo estaba liderando el equipo de los Borbotones en ese torneo. Y la gente lo acepta y a raíz de ese torneo la universidad empieza a apoyarnos y nos apoya en un viaje que hacemos a Medellín inmediatamente después de ese torneo, para un torneo en Medellín que se llamaba Pasión por el Ultimate. Ese torneo fue la última vez que lo hicieron, y ese torneo tenía el atractivo de que venía Chase Sparling, que era un jugador de Sokai, a dar unas clínicas. Entonces nosotros conseguimos que la universidad nos patrocinara 4 personas esas clínicas, que fueron Bonsai, Alexis Amezquita, Ivonne Ariza, Fabián Montealegre, que le dicen el primo, que es la otra persona que fue capitán de Fénix conmigo toda la vida, y yo. Esas 4 personas viajamos. Y bueno, yo creo que ahí realmente fue el inicio de lo que es el Ultimate como se conoce en Ibagué, porque en esa clínica de Chase Sparling pues estamos hablando del mejor atleta que tenía el Sokai en el momento. En la clínica nos encontramos con la crema innata del Ultimate colombiano. O sea, en la clínica nosotros obviamente éramos los nuevos, pero en la clínica estaba gente de Euforia, gente de Loso, gente de Ki, gente de Mamuts, gente de Disco Stu, gente de Absolute, o sea, Gato Negro. Creo que estaban todos los equipos realmente importantes de Colombia
Ese es un mérito grande de la Universidad de Ibagué que nos haya apoyado esa clínica. Obviamente sí. Nosotros hacemos la clínica, todos se devuelven y yo me alcanzo a quedar a ver 2 días de torneo. Y cuando volvemos, ya volvemos con unas ideas muy claras de lo que queremos que el equipo sea en términos de entrenamiento, tácticamente, técnicamente. Y nosotros somos muy concretos en que no queremos que haya ningún tipo de sustancias en el equipo. Apenas volvemos de Medellín y simplemente que la gente no puede estar fumando los días que entrenamos, que la gente no puede estar... Y ahí se genera la primera gran división, en esa semana. Cuando nosotros hacemos eso, la gente que no está de acuerdo se abre. Y solamente queda lo que realmente viene a ser Fénix después. Incluso si usted se fija en los miembros originales de Fénix, hay por ejemplo personas como Edison Mosquera, que le decían Eddie, no sé si lo conoce, que es mucho más amigo en ese momento de, por ejemplo, gente como Pillo, de esas personas originales de los Pericos. Y yo creo que hay una división realmente filosófica entre los que quieren seguir parchando y los que quieren empezar a jugar en serio. Okay. Cuando esa división se da, es que empieza a desarrollarse el Ultimate como tal, porque a raíz de eso es que Fénix empieza a tener entrenamientos serios, hay una parte física, hay una parte táctica. Todavía en Parrales, que era supremamente enano, pero existía. Tavi se queda con nosotros y del resto de gente nosotros no nos volvemos a enterar. Para nosotros ellos dejaron de jugar, pues seguían yendo a Parrales los días que nosotros no íbamos, nosotros íbamos martes y jueves, Okay. y ellos iban creo que los otros días, lunes, miércoles y viernes. Y a nosotros la universidad nos empieza a apoyar muy duro. Nosotros ese mismo primer semestre de 2007 vamos a una Copa Javeriana que hace obviamente la Universidad Javeriana en Bogotá, que es un torneo mixto. Y es la primera vez que sale un equipo de Ibagué a jugar Ultimate de otra ciudad como tal. Ese equipo era coed, ese equipo era pura gente que después sería de Fénix y Fénix femenino, no había nadie de otros equipos, porque no había más equipos en principio. Nosotros perdemos el primer partido con el Politécnico, perdemos el segundo partido con la Libre y le hacemos un gol a la Libre, que es el primer gol que anotamos, que fue así como bueno, muy emocionante. Luego ya no, creo que el tercer partido lo perdemos contra Uniantes, no recuerdo. Al final nos ganamos del espíritu de juego, quedamos de últimos. Y nos devolvemos ya con muchas más cosas. Después yo salgo del país y Fénix sigue con el primo, que son el otro capitán. Y los manes van al primer Cali. Ahí todavía no había más equipos. Ellos van como en agosto del 2008 al primer Cali. Yo no estuve, pero sé que perdimos todo. Sí, creo que perdimos todo, creo que no le ganamos a nadie. Y luego cuando los manes vuelven, antes del DB, si no estoy mal, ya nos estaban contando que existía Pericos Eléctricos y ya el primer partido contra Pericos Eléctricos es en una cancha del Salado que queda al pie de la sede del San Simón. Yo no recuerdo el nombre, no sé si está Tolsuri. Y allá jugamos el primer partido Pericos Eléctricos Fénix, que queda 15-2, 15-3, 15-1, no recuerdo. Y bueno, creo que ahí ya, no sé, sigo, Santiago, cuento más cosas. Sí, lo escucho. Bueno, entonces después los Pericos siguen y nosotros tenemos muy claro que hay una cosa con la que jugamos mucho nosotros y es que la gente nos iba a quedar, o sea, nosotros sabíamos que a la vuelta de 2 o 3 años no se iba a quedar la gente. Y tomamos muchos ejemplos, nosotros nos preocupamos mucho con el primo de buscar qué pasaba en las otras ciudades de Colombia. Y más que en Bogotá, en Medellín, que había pasado en las otras ciudades como Cali, como Bucaramanga, como Manizales, como Cartagena, como Barranquilla, discúlpenme, que ya tenían Ultimate hace mucho tiempo y no tenían más equipos. Entonces nosotros nos dimos cuenta que había pues había muchos componentes, pero entre ellos, número 1, que la gente no compartía el conocimiento, número 2, que no había competencia interna, número 3, que no había jugadores nuevos, entonces cuando los viejos se iban ya no había quien quedara. Y eso eran los mismos problemas en femenino, o sea, lo mismo para masculino que para femenino. Entonces nosotros lo primero que hacemos es que afortunadamente tenemos muchas chicas en el equipo y arrancamos con femenino. Yo arranco dirigiendo femenino y nos va muy bien en el sentido en que va mucha gente a entrenar y son juiciosos.